estudiantes, les saluda una vez más el licenciado Daniel Alexander Rodríguez Pérez, docente de la materia Derecho Procesal Penal 3. Siempre es un gusto para mí el poder participar de su proceso de enseñanza-aprendizaje y tratar de proporcionar algunos de los conocimientos que hemos podido adquirir a lo largo de la carrera en las diferentes temáticas que las autoridades de la universidad nos delegan para poder hacer de su conocimiento. En esta ocasión, como ya se los he dicho, la materia que se estará impartiendo de Derecho Procesal Penal 3 tiene como primer componente o eje temático a desarrollar los procedimientos especiales. De estos procedimientos que rompen de una u otra forma el curso normal del proceso penal, que nosotros hemos de denominar proceso común, pues permiten la aplicación de métodos, procedimientos o circunstancias específicas y especiales que deben ser atendidas de manera particular a cada caso concreto. En esta ocasión, la clase de este día será sobre el procedimiento abreviado, un mecanismo, un medio muy particular que el legislador permite o aporta para que las partes puedan resolver el proceso, una imputación penal de una forma más breve, probablemente de una forma más simplificada y con algunos beneficios que ustedes podrán ir conociendo conforme vayamos desarrollando esta temática, conforme vayamos entrando a profundidad en ella. Entonces, sin más preámbulos, pues, con ustedes su docente de esta materia, damos inicio a nuestra clase del procedimiento abreviado. Como ya conocemos muy bien, no puede existir en el caso concreto y en la vida jurídica de El Salvador una imposición de una pena o medida de seguridad que no sea consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. Ya tenemos suficiente claridad en esta temática respecto a que los tipos penales son definidos por el legislador para poder establecer de forma clara, precisa e inequívoca qué conductas están proscritas por la legislación penal salvadoreña y que por lo tanto su prohibición lleva implícita también la imposición de una sanción llamada normalmente pena. Tenemos claro pues que es el legislador el que define qué conductas son constitutivas de delito y cuáles no, y que corresponde al juzgador, al funcionario jurisdiccional, el juzgar cada uno de los comportamientos realizados por las personas a las cuales son sometidas a un proceso para que éste determine su inocencia o su culpabilidad y con ello la imposición de la pena que conforme a derecho corresponda. Conocido es, como ya lo sabemos todos, el adagio que engloba en su conjunto el principio de legalidad en el derecho penal como nullum crimen nulla poena sine lege. No existe delito ni existe pena sin ley previa. Conocido es a estas alturas también de su carrera aquel adagio que nos lleva a decir que nullum poena sine judicio. Es decir, no puede existir pena sin un juicio o sin un proceso. Y esto significa que toda persona a la cual se le señala como responsable de la comisión de un hecho delictivo y que tiene sobre sí la posibilidad de ser sometido a una pena de prisión, de multa o cualquier otra modalidad penal o penitenciaria que el legislador ha predefinido y preestablecido en la legislación salvadoreña, en el derecho penal salvadoreño, pues debe ser juzgada. Recuerden que el artículo 11 de la Constitución establece con suficiente claridad que ninguna persona puede ser privada de su derecho a la vida, a la posesión, a la propiedad, a la libertad y a ninguno de sus derechos, ningún otro de sus derechos, sin ser previamente oída y vencida en un juicio conforme a las leyes. Esto significa que para la imposición de las penas y medidas de seguridad a una persona, necesaria e indispensablemente se le tiene que someter a un proceso. Este proceso ya lo conocemos suficientemente, sabemos que empieza con actos de investigación que son prejudiciales, normalmente de carácter administrativo y posiblemente a través de una denuncia. En la denuncia en cuestión, la persona que ha tenido conocimiento directo de la comisión del hecho delictivo y que lo ha sufrido,
se acerca a las instituciones que están facultadas para ello para hacer del conocimiento que el hecho ocurrió, las circunstancias en las cuales se dio y sobre todo el señalamiento de la persona responsable, si es que no ha sido en flagrancia, la responsable de la comisión del hecho delictivo. Iniciadas todas estas etapas prejudiciales, si es en flagrancia, con la persecución de la fiscalía y la detención o aprehensión del sujeto activo, llámese a estas alturas imputado, entonces se iniciará todo el trámite que nosotros conocemos, con una detención en flagrancia, las 72 horas para la presentación del requerimiento, las 72 horas para el señalamiento de la audiencia inicial. Con el requerimiento, lo conocen ustedes muy bien, se inicia el proceso penal en su ámbito jurisdiccional. Con el requerimiento fiscal se da inicio a la acción o se ejerce la acción penal propiamente y se hace del conocimiento del juez que una persona identificada plenamente ha cometido determinado hecho o acto que es posiblemente constitutivo de delito y que por lo tanto debe ser juzgado y en su momento castigado o sancionado por la conducta que éste ha realizado. Todo esto que nosotros manejamos desde el requerimiento hasta la vista pública es lo que hemos denominado o que conocemos como el proceso común. Y en este proceso común se siguen las diferentes etapas, las 3 etapas que conocemos en el proceso, con una audiencia inicial, con sus diligencias iniciales de investigación, pero también con la fase de instrucción, que es saneadora, con toda la investigación correspondiente en la misma, con una presentación de una acusación y con una posterior oportunidad para que las otras partes procesales puedan manifestarse en torno a esta acusación hasta que se señala y se celebra una audiencia preliminar que es preparatoria para el juicio y posteriormente ya la vista pública de la cual ustedes tienen conocimiento. Es el camino normal que, repito, nosotros conocemos como proceso común. Ahora bien, ese proceso común nos enfrenta a los dos sujetos principales enfrentados en el proceso como tal. El principal, digámoslo así, protagonista será el imputado, que es la persona a quien se señala de haber cometido el hecho delictivo en cuestión, y este imputado se ve protegido y amparado por un principio de carácter constitucional, que es el principio de presunción de inocencia. Toda persona a la cual se le imputa la comisión de un hecho delictivo se presume inocente hasta demostrar su culpabilidad. Y esto implica, repito, un aura de protección y de garantía del Estado hacia el imputado para que sea tratado en todo momento y en toda circunstancia como un inocente. Y evidentemente no tiene la obligación de probar su inocencia, sino que ésta se presume y corresponderá a la contraparte, representación fiscal, querella o querellante, el probar que los hechos que se están señalando efectivamente se cometieron y que el responsable de esa conducta es el imputado. Entonces, un punto medular en el proceso común penal salvadoreño es que la Fiscalía General de la República durante todo el proceso buscará destruir, desvirtuar ese principio de presunción de inocencia. Pues cuando logre romper el principio, en el caso concreto, y demostrar la culpabilidad del imputado, este será sometido a una pena de prisión o posiblemente otra pena dependiendo del tipo penal al cual se esté juzgando en ese momento en concreto. Esto implica que el imputado deberá buscar, junto con su defensa, los mecanismos que estén a su alcance para robustecer este principio de presunción de inocencia y procurar defenderlo hasta el último momento, pues manteniendo firme tal principio, garantiza o se asegura de que no será sometido a ninguna pena y que posiblemente la sentencia que se obtenga en audiencia de vista pública sea una sentencia absolutoria en su favor. Entonces vemos enfrentados a los dos sujetos principales, el imputado, revestido y protegido con esta garantía y este principio fundamental del proceso penal salvadoreño, y Fiscalía, que en todo momento quiere romper, quebrajar, quiere
quitar esa aura de protección al imputado con las pruebas que considere oportuno. Ahora, este enfrentamiento en el proceso tiene una modalidad distinta en el proceso penal salvadoreño, que es cuando se materializa o concretiza lo que los doctrinarios suelen denominar como una justicia negociada. Un término que en lo particular me resulta sumamente interesante, por cuanto partimos de algunos conceptos que la justicia no se negocia. La justicia es un ideal que se debe buscar en todo momento, pero las circunstancias propias de los procesos nos hacen tener presente que el resultado final de un proceso muchas veces es imposible o por lo menos difícil de poder visualizar previamente, de poder anticiparnos a cuál va a ser el resultado correspondiente. Por un lado, existirá siempre el temor de parte de la representación fiscal de que sus elementos probatorios sean desvirtuados de una u otra manera que no logre su finalidad de romper este principio de presunción de inocencia y que por lo tanto la sentencia obtenida sea una sentencia absolutoria, lo cual no es favorable ni para la representación fiscal ni para el Estado, siempre y cuando pues sepamos que la persona sí efectivamente realizó una conducta dañosa a bienes jurídicos tutelados por el Estado. Pero existe esa posibilidad de que el resultado final del proceso no sea en favor de los intereses de la Fiscalía y, siendo utópicos en la visión fiscal del mundo jurídico salvadoreño, pues tampoco sea beneficioso para los intereses del Estado que busca en todo momento justicia. Pero por el otro lado, tenemos un imputado que probablemente tenga también ese temor permanente de que el resultado final del proceso, aún a pesar de haberlo enfrentado en libertad, con medidas sustitutivas o alternativas a la detención provisional, pues sea una condena. Y con esta condena, pues venga la restricción de algunos de sus derechos y principalmente, diríamos, un peligro, un riesgo a que el resultado final del proceso traiga consigo la posibilidad de ver restringida su libertad ambulatoria. Ninguna persona en este país, y creo que en ninguna parte del mundo, ve la prisión como un lugar a donde desee estar, que busque estar ahí, y por lo tanto el peligro o el riesgo de llegar a un lugar tan indeseable como una prisión pues nos mantiene en zozobra, preocupación, etc. Entonces, ante esas posibilidades de un extremo y otro de no obtener los resultados que corresponden al proceso, pues existe la posibilidad de negociar esa finalización con los pros y los contras que las partes puedan tener y que con esa negociación, entre comillas, sea posible resolver de una forma equilibrada y equitativa el proceso en cuestión que esté siendo investigado. Para entender esto de la justicia negociada, les voy a pedir a quienes me están escuchando que por un momento piensen en las películas que nosotros solemos ver, de hecho, cuando uno está estudiando la carrera, ciencias jurídicas, como que tiene cierta cierta tendencia a ver algún tipo de cintas de películas que son relacionadas con la carrera, cintas o películas propias de juicios, y normalmente las que nosotros vemos pues son Made in USA. Entonces hemos visto en más de una ocasión alguna escena en donde el juez le pregunta al imputado que está siendo asistido por su defensor cómo se declara. Entonces está llamado del juez a expresar la declaración propia, no respecto a hechos, sino respecto a responsabilidades por parte del juez, suele ser dramática en las películas y suele estar precedida muchas veces de un diálogo previo del defensor con el fiscal. Entonces ustedes verán en las películas que le dicen, llega el abogado a visitar al imputado a donde esté siendo retenido y le dice: Fiscalía te ofrece un trato. Y el trato es que va a pedir una pena mínima a cambio de que colabores y que te declares culpable. Entonces ustedes ven eso, un trato. Y este trato lleva implícito entonces una negociación entre el fiscal
y el defensor, probablemente en pro o en bien de los intereses quizá de ambas partes. Entonces, eso es en las películas, a tal punto que el imputado puede decir, me declaro culpable. Entonces, ¿para qué nos enfrentamos en un proceso largo, tedioso, estresante, engorroso? Aquí asumo la responsabilidad de mis actos y me declaro culpable de lo que se me está acusando. Y con esta declaración de culpabilidad del imputado, repito, en las películas anglosajonas, entonces habrá cierta benevolencia en la pena que se le va a imponer, todo a partir del acuerdo, del trato, de la negociación existente entre el fiscal y el defensor. Eso que vemos en las películas evidentemente no se aplica de forma exactamente igual en el proceso penal salvadoreño, pero sí tiene sus matices que nos llevan a entender que también en El Salvador existe la posibilidad de resolver un conflicto procesal penal a partir de un acuerdo o un trato, una negociación entre el fiscal, el defensor, con el consentimiento expreso del imputado. Una forma negociada de justicia. Fiscal, defensor, acuerdan que el imputado reconocerá los hechos y se someterá a un procedimiento especial o diferente al proceso común que nosotros denominamos en El Salvador procedimiento abreviado. Y este se encuentra regulado en el artículo 417 y 418 del Código Procesal Penal, y también tiene una regulación particular para la Fiscalía General de la República en el artículo 51 de la Política de Persecución Penal. Relevante decir entonces que este mecanismo, este medio o este tratamiento procedimental especial denominado procedimiento abreviado es, repito por última vez, una forma negociada de justicia. Implica un acuerdo, como lo podemos ver en las películas, pero evidentemente, siendo tan distante el derecho continental del cual El Salvador asume su adopción, al derecho anglosajón que nosotros vemos en las películas, no resulta tan simple. O sea, con esa simpleza que nosotros vemos ahí, me declaro culpable, entonces como ya hay acuerdo, entonces le voy a poner la pena de 3 años porque así lo establecieron y se terminó. Hay ciertos pasos, hay ciertos trámites y garantías que deben ser observadas en el procedimiento para que el mismo sea conforme a derecho. Y es precisamente de esas formas procedimentales, de esos trámites, de esos requisitos de legalidad que estaremos hablando en los próximos minutos. Es decir, desarrollaremos las líneas jurídicas, jurisprudenciales y prácticas de la experiencia personal que están envueltas en las regulaciones particulares del artículo 417 y 418 del Código Procesal Penal salvadoreño, y que, como repito, se le denomina a este procedimiento abreviado. Uno de los primeros aspectos que puede venir a nuestra mente como una interrogante cuando estamos hablando de este procedimiento especial es en qué tipo de delito es posible su aplicación. Y eso que significaría la posibilidad de que existan algunos delitos a los cuales no sea posible procesar o enjuiciar en base a este procedimiento especial. O sea, es una duda que podríamos tener, y respecto a este punto he de decir que no existe en el artículo 417 del Código Procesal Penal salvadoreño una expresión concreta sobre delitos que puedan ser tramitados en base a este procedimiento especial. Es decir, no dice en los casos de los delitos tales y tales será posible la aplicación de un procedimiento abreviado. Es más, la disposición en comento, el artículo 417 del Código Procesal Penal está redactado en su inicio en los siguientes términos. Desde el inicio,
del procedimiento hasta la fase de incidentes en la vista pública, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando concurran los presupuestos siguientes. Y empieza a desarrollar, posteriormente se habla del régimen de penas y después se habla del trámite del procedimiento y el juicio en el artículo 418, es decir, el procedimiento a seguir. Entonces, de ello podemos suponer que el legislador no ha definido tipos penales en concreto sobre los cuales o a los cuales sea posible aplicar este tipo de procedimiento especial. En sentido contrario, pues significa que cualquier hecho delictivo que se esté investigando es susceptible de ser tramitado en base a un procedimiento abreviado, porque no existe un señalamiento específico de tipos penales, los cuales pueden ser juzgados en base a un procedimiento abreviado, ni tampoco existe prohibición expresa del legislador respecto a artículos o respecto a tipos penales que no admiten el procedimiento abreviado. Para poder tener aún mayor certeza de ello, es conveniente que veamos lo que establece también la política de persecución penal en el artículo 51, política de persecución penal de la Fiscalía General de la República, la cual nos despeja cualquier duda que podamos tener en relación a este procedimiento especial. Y así se ha redactado la disposición en concreto. Además de lo previsto en el artículo 13 de esta política, los agentes auxiliares podrán proponer o aceptar la aplicación del procedimiento o de procedimientos abreviados en cualquier delito establecido en la legislación vigente. Entonces, concluimos esta posible duda que pudiéramos tener manifestando de forma categórica que el procedimiento abreviado es posible aplicarlo ante cualquier tipo penal que se esté investigando, siendo indispensable o fundamental que exista un acuerdo de voluntades entre las principales partes del proceso, siendo estas el imputado y la representación fiscal. ¿Cómo podemos enunciar esto? Independientemente del hecho que se esté investigando, será posible la aplicación de un procedimiento abreviado siempre y cuando concurra el acuerdo de voluntades entre el imputado y la Fiscalía General de la República. Imputado que necesariamente debe estar asistido por su abogado, por su defensor, y su defensor le deberá explicar cuáles son los efectos jurídicos, los presupuestos legales para la aplicación de esta forma especial y sobre todo el requisito fundamental, además de su consentimiento a ser sometido a este procedimiento, pues ante todo la confesión o el reconocimiento de hechos que tendrá que realizar en el procedimiento, pues esto es de rigor. Entonces, indispensable este acuerdo de voluntades. ¿Quién entonces puede tomar la iniciativa para poder determinar si se aplica o no se aplica este procedimiento especial? Pues volvamos solamente brevemente a algunas palabras que se expresan en el artículo ya citado 51 de la política de persecución penal. Y noten lo siguiente: además de lo previsto en el artículo 13 de esta política, los agentes auxiliares, obviamente de la Fiscalía General de la República, podrán proponer o aceptar la aplicación de los procedimientos abreviados. ¿Qué significa esto? Que para la aplicación, para el consenso, para el acuerdo de voluntades, para el negocio jurídico a través del cual se obtiene la aplicación de un procedimiento abreviado, tendrá iniciativa tanto la Fiscalía General de la República como el defensor y el imputado en sí mismo, pues ambos están dotados de esa facultad legal. De hecho, el artículo
417 se enuncia en esos mismos términos, pues es bastante claro el legislador cuando se expresa de que no es iniciativa de uno solo de los sujetos procesales. Desde el inicio del procedimiento hasta la fase de incidentes en la vista pública se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado. Se podrá. No establece entonces el legislador quién está habilitado en forma concreta para poder hacerlo, pero de la lectura de otras disposiciones podremos tener claro que lo puede hacer tanto el agente auxiliar de la Fiscalía General de la República como el imputado o su defensor, y puede ser también que lo haga en algún momento incluso pues, un querellante. ¿De dónde sacamos semejantes conclusiones? Pues es fácil intuir o deducir que la Fiscalía está facultada legalmente para hacer este tipo de propuestas. Para ello, cuando nosotros vemos la regulación en el Código Procesal Penal respecto al requerimiento fiscal y los requisitos que éste debe contener, en el artículo 294 el legislador se pronuncia más o menos en estos términos. Dice, la solicitud contendrá, y nos pone artículo 294, cuáles son 6 requisitos básicos del requerimiento fiscal. Pero en el inciso tercero de este artículo, repito, 294 del Código Procesal Penal, el legislador se expresa de esta manera. En caso de que se solicite la aplicación del procedimiento abreviado, el fiscal podrá pedir, si fuere procedente, que el juez de paz se pronuncie sobre la reparación o resarcimiento civil. ¿Qué encontramos en este inciso tercero del artículo 294? Que al presentar el requerimiento fiscal, el agente auxiliar de la Fiscalía General de la República podrá solicitar la aplicación de un procedimiento abreviado. ¿Por qué solicitarlo? Por un lado, porque este es el que toma la iniciativa, pero por otro lado, porque el que define y el que decide en última instancia si se somete o no al procedimiento abreviado, el caso que se investiga será siempre el juez, porque es el juez el que resuelve el llamado por el Estado, el delegado y facultado por el Estado, según nuestra Constitución, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, el negocio puede darse entre el fiscal y el defensor, pero la decisión final la terminará tomando el juez atendiendo al cumplimiento de los requisitos y de los presupuestos que el legislador ya ha predefinido. Si queremos ahondar más en esta facultad del del fiscal y sus agentes auxiliares para la aplicación o la iniciativa en torno a este procedimiento abreviado, pues el artículo 295 del Código Procesal Penal salvadoreño establece cuáles pueden ser las peticiones que en forma concreta pueda realizar el fiscal general de la República o los agentes auxiliares de la Fiscalía al momento de presentar el requerimiento. Y dice en estos términos, la disposición manifiesta en estos términos el legislador, en el artículo 295, concluidas las diligencias iniciales de investigación, el fiscal formulará requerimiento dentro de los plazos establecidos. En él podrá solicitar, número 4, la aplicación del procedimiento abreviado conforme a las reglas de este código. Esto implica que desde que se inicie el proceso con la presentación del requerimiento es posible que se someta el juicio o el caso a un procedimiento abreviado, pues desde el requerimiento el fiscal tiene esa facultad de hacerlo. ¿Lo podrá hacer en otras instancias? Sí, recuerden que ya leímos el artículo 417 que establece que desde el inicio del procedimiento hasta la fase de incidentes de la vista pública es posible que se intente someter a un procedimiento abreviado el caso en concreto. Entonces, ¿lo podrá hacer finalizada la instrucción? Sí, es posible que a propuesta de la Fiscalía se someta el caso a un procedimiento abreviado. Y en esos términos se
expresa el legislador en el artículo 355, por ejemplo, en el que establece que el fiscal y el querellante podrán proponer hasta 5 días después de concluida la instrucción, número 1, la acusación, número 5, que es la que nos interesa, la aplicación del procedimiento abreviado. Y aquí introducimos otro sujeto que tiene esa facultad de iniciativa de este tipo de procedimiento especial, que es el querellante. Tanto el fiscal como el querellante están facultados como acusadores, público o privado, para solicitar al juez que aplique el procedimiento abreviado. Claro está, habiéndose realizado una negociación previa en la cual se haya obtenido la colaboración del imputado de forma libre, espontánea, voluntaria, reconoce hechos y obtendrá, ya lo veremos, algunos beneficios de esa colaboración. Entonces, la parte acusadora tiene esa iniciativa, esa facultad legal para solicitar o intentar la aplicación de un procedimiento abreviado. Pero también la tiene el defensor, pues en el artículo 358, recuerden eso, los que estuvieron conmigo el siglo pasado, que finalizada la instrucción, 5 días después se debe presentar el dictamen, que muchas veces es un dictamen acusatorio, pero en ese mismo dictamen acusatorio también se solicita que se someta a un procedimiento abreviado. Es la posibilidad. Ahora, si no lo hace, si simplemente el fiscal presenta el dictamen acusatorio e indica todos los elementos que conocemos que debe tener la acusación formalmente, pues se le deberá correr traslado a las otras partes de forma particular al imputado y a su defensor para que ellos puedan ejercer los derechos y facultades que le da el artículo 358 del Código Procesal Penal. Dentro de los 5 días previos en el artículo anterior, previstos en el artículo anterior, el defensor o en su caso el fiscal, el querellante o el actor civil por escrito podrán, según corresponda, número 6, requerir la aplicación del procedimiento abreviado. ¿Qué significa esto? Que al momento de expresarse, de manifestarse sobre la acusación, sobre el dictamen acusatorio, deberá el defensor, el imputado, manifestarse sobre esta posibilidad. Es decir, aquí puede introducir esa iniciativa, esa solicitud. Es decir, presentamos ahí, nos manifestamos en relación a la acusación, señalamos sus vicios, señalamos cualquier otro elemento, pero podemos como defensores válidamente manifestar al juez que en vista de tales circunstancias solicitamos la aplicación del procedimiento abreviado. Ahora, aquí tienen que tener en cuenta una cosa. No puede aventurarse bajo ninguna circunstancia ninguno de los actores principales en el proceso penal a solicitar la aplicación del procedimiento abreviado si antes no se ha concertado este diálogo y esta negociación. Esto significa que antes de solicitarlo al juez debe existir el acuerdo del fiscal y el defensor. Y aquí quizás darles a conocer algunas de las formas en las que esto suele ocurrir. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? A veces somos nosotros, como defensores, los que presentamos por escrito una solicitud al fiscal del caso y este la trasladará en su momento a su jefe respectivo, una solicitud en la cual le manifestamos el deseo y la voluntad que tiene nuestro defendido de someterse a un procedimiento abreviado. A veces lo hacemos por escrito. Presentamos un escrito identificando la causa, identificándonos nosotros como defensores, identificando al imputado y el caso en concreto del cual se le está acusando y hacemos una especie de valoración fáctico-jurídica sobre la conveniencia de que este caso en particular se resuelva no por el seguimiento del proceso común, sino por la aplicación del procedimiento abreviado y hacemos la solicitud en concreto. Entonces muchas veces podemos incluso plantear ahí la pena o el rango penitenciario que solicitamos para el caso en concreto y será el fiscal el que al final, ante nuestra iniciativa, ante nuestra petición, decida si está de acuerdo en que se negocien esos términos y que eche esta negociación, pues se presente ante el juez en el momento oportuno para que ahí se pueda definir
en forma concreta qué es lo que se hará en relación a la tramitación del juicio y evidentemente a su finalización. Si ha de finalizar por medio del procedimiento abreviado o si por el contrario se continuará con el proceso común tal y cual ha sido diseñado por el legislador. Otra forma en la que solemos hacerlo es que el día de la audiencia preliminar o incluso el día de la audiencia inicial nos acercamos al fiscal y le manifestamos ese deseo, esa voluntad, ese consentimiento y la propuesta de que el caso se resuelva por medio de la aplicación de un procedimiento abreviado. Y es tan coloquial, y tienen que conocerlo, que nos acercamos al fiscal y le decimos: queremos hablar con usted, así de simple, si hay confianza, mira, queremos platicar, hemos hablado con el imputado manifiesta que está dispuesto a colaborar en este caso y que quiere someterse a un procedimiento abreviado. Existe esa posibilidad, lo podemos hacer, mira que es conveniente, mire que va a obtener probablemente una condena, va a ser favorable a sus números, a sus estadísticas, y pues también algún beneficio se va a obtener para nuestro defendido por lo que estamos haciendo. Entonces muchas veces el diálogo se hace en el tribunal antes de iniciar una audiencia, que tanto puede ser la audiencia inicial como la preliminar e incluso antes de la vista pública. Entonces las iniciativas están ahí, pero es indispensable ese concierto de voluntades, que concurran ambas voluntades a que el proceso va a finalizar de esta manera pues extraordinaria o particular. A todo esto nos preguntaríamos: ¿y qué pasa con la víctima? Si estamos ante un caso en el que existe una víctima específica, en concreto, una víctima que vio afectados sus intereses, vio de alguna forma dañado un bien jurídico tutelado y obviamente la víctima se puede negar al procedimiento abreviado porque no se negocia por gusto. Algo se quiere obtener de esta negociación entre fiscal y defensor, y lo que se quiere obtener obviamente es una pena mínima. Incluso si es posible, lo veremos en unos momentos, incluso si es posible evitar la pena de prisión. Se puede hacer que la víctima no esté de acuerdo con que se someta a un procedimiento abreviado, el caso en concreto, y obviamente tendrá que ser escuchado. El juez en su momento tomará en cuenta sus motivos, las causas por las cuales se opone a la aplicación del procedimiento abreviado, pero esa oposición o negativa de la víctima no es relevante a las resultas del caso. Solo para poder hacernos una idea, ya en su momento veremos los presupuestos, pero en el numeral cuarto del artículo 417 el legislador se manifiesta así: el consentimiento de la víctima es uno de los presupuestos del procedimiento abreviado, y si está querellado bastará con el de su abogado. En caso de negativa, el juez apreciará las razones expuestas, pudiendo llevar a cabo el procedimiento abreviado sin el consentimiento de la víctima o del abogado que la represente en la querella. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no es determinante el consentimiento de la víctima para la aplicación del procedimiento abreviado. ¿Qué sí es determinante? El consentimiento del imputado y el acuerdo con la fiscalía y obviamente las garantías de legalidad que le está otorgando el procedimiento abreviado el defensor, su participación y su asistencia al imputado. Entonces diríamos que es un negocio entre tres: negocio entre el fiscal, el defensor y el imputado, y en la cual pues no suele invitarse a que se una al baile a la víctima. Y si se le invita y éste dice no quiero bailar, pues simplemente se le dirá con su presencia o sin su presencia, con su consentimiento o sin él, el baile va, el acuerdo va, y por lo tanto esto se resolverá en base a un procedimiento abreviado, obviamente si así lo considera oportuno y procedente el juez de la causa. Esto es lo relativo a la aplicación, siendo entonces necesario que podamos ver cuáles son los presupuestos que el legislador define y establece para que el procedimiento abreviado sea factible y pueda ser desarrollado. Veamos entonces estos presupuestos legales.
Cuando hablamos de presupuestos, nos referimos a los requisitos indispensables que deben preceder a la aplicación, en este caso, del procedimiento abreviado. Es decir, los fundamentos básicos de carácter fáctico y jurídico que el legislador prevé, sin los cuales no es posible aplicar un procedimiento abreviado. ¿Cuáles son estos presupuestos? Estos fundamentos que le potencian o posibilitan la aplicación del procedimiento abreviado, el legislador los establece en 4. Primero, obviamente, una solicitud del fiscal respecto a la aplicación de una modalidad especial de régimen de penas. Y aquí podemos ir ya visualizando el por qué. El defensor dice, sí, quiero someterme a un abreviado, sí, mi defendido quiere someterse al procedimiento abreviado, porque ha de variar para él la imposición de las penas respecto al hecho que se está investigando. Existe un régimen especial, ya lo veremos en su momento, que permite una pena distinta a la cual inicialmente podría ser impuesta al imputado. La confesión y consentimiento del imputado, la acreditación del defensor y el consentimiento de las víctimas. Así las he enunciado yo, no obstante, en el artículo se encuentran desarrollados de una forma distinta. Veamos una por una entonces. La solicitud del fiscal respecto a la aplicación de una modalidad especial, como lo dice el legislador. Artículo 417 del Código Procesal Penal. Desde el inicio del procedimiento hasta la fase de incidentes en la vista pública, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando concurran los presupuestos, circunstancias fácticas y jurídicas siguientes. 1. Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad del régimen de penas previsto en este título según el delito atribuido. En el siguiente inciso, no en numeral, sino que en el siguiente inciso o apartado de este artículo se establece el régimen de las penas que podrá acordarse entre el fiscal, el imputado y el defensor será el siguiente. Entonces, si nosotros lo vemos, ya tendremos la oportunidad para ello, notaremos que se reduce considerablemente la pena que es posible imponer al imputado cuando él se somete. Entonces aquí hay una especie de concesión del fiscal. El fiscal dice, está bien, ya negociamos, ya platicamos y se va a ver beneficiado el imputado porque vamos a aplicarle una pena distinta a la que normalmente se podría imponer si el proceso se llevara de la forma ordinaria o común. Pero como se realizará de esta manera abreviada, entonces la pena será inferior y se va a aplicar según el caso concreto y según las reglas que establece pues la parte final del artículo 417. Entonces, ¿en qué cede el fiscal? Que en lugar de que la persona vaya a ser condenada a una pena de prisión de 6 años, se le pueda condenar a 2, a 1, a 3 años, con los beneficios de que sea excarcelable y ante esa posible carcelación se le pueda sustituir la pena de prisión por trabajo de utilidad pública, pero esto es una cuestión ya más propia de la expresión o la solicitud del imputado u otro beneficio que se puede hacer, perdón, del imputado no, del defensor, que es el que hace la asistencia técnica para el imputado en concreto. Pero empezamos por eso, porque el fiscal está prácticamente manifestando el deseo o la voluntad con las facultades que le da la ley para reducir el umbral penitenciario. Si la pena tenía un rango mínimo y máximo inicialmente, tenemos claro, como ya lo veremos en su momento, que con la aplicación del procedimiento abreviado, este mínimo y máximo se reducen considerablemente en beneficio del imputado. Entonces, es el primer presupuesto que ceda el fiscal en cuanto a la posibilidad de imposición de sanción al imputado, que será considerablemente menor. Ahora, en segundo, dice la disposición legal, que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta en la aplicación del procedimiento. Por eso hablo de confesión y consentimiento del imputado. Confesión de hechos. Él estará haciendo
la prueba principal sobre la cual va a versar la decisión o se va a determinar en última instancia si es culpable o inocente. Él debe confesar el hecho. Y grábense esto porque es importante para el desarrollo de su carrera cuando ustedes ya se encuentran litigando. La confesión no implica simplemente, como lo vemos en las películas, por eso les decía el matiz distinto que tiene que existir, no simplemente decirle al juez, sí, su señoría, yo lo hice. ¿Qué hizo? Sí, me declaro culpable, yo soy culpable, yo cometí el delito. ¿Cuál delito? ¿Cuáles hechos? Es importante que en la confesión del imputado se desarrollen los hechos tal y como están siendo investigados e incorporados al proceso por la representación fiscal. La fiscalía, en todo caso, desde el requerimiento, ha establecido circunstancias de tiempo, lugar y forma de realización de conductas por parte del imputado, y estas tienen que ser confesadas plenamente por el imputado. Si, por ejemplo, les voy a poner un caso reciente, bastante reciente en mi trabajo profesional. Una persona que está siendo investigada por agrupaciones ilícitas. Y lo que dicen, así concretamente, sin entrar en mayores detalles, lo que dice la representación fiscal en el requerimiento es que él colaboraba con un grupo delictivo, siendo una especie de intermediario para mover algunas cantidades de droga importantes. Él pues, nos ha confesado ya en algún momento como defensores que pues efectivamente ante una situación de necesidad lo buscaron estas personas que pertenecen a una estructura delictiva y le dicen, mira, pues, estás necesitado, estaba pronto a ser papá, pues mira, te damos esta oportunidad, movernos tanta cantidad de droga a tal lugar, aquí así, tal cual te vas a alivianar, aquí vas a obtener algún beneficio. Lo que él nunca supo es que este grupo estaba siendo investigado desde algunos meses atrás, intervenidas sus comunicaciones, y que sabían perfectamente los investigadores el día, la hora y el lugar en el cual se haría la entrega de la sustancia prohibida. Él, siendo pues novato en esto, llegó al momento, hora, día y efectivamente fue detenido. Se le procesa por la comisión del delito de posesión y tenencia, pero además se le procesa por la participación, colaboración con esta estructura criminal y se le establece pues cuál era su participación en la misma. Entonces, la confesión significa, en otras palabras, que no va a decir sí, yo cometí el hecho, sí, yo soy responsable, sino que tendrá que manifestar si yo estuve colaborando con esta estructura criminal, identificándola. Mi función o mi participación en la estructura era la de movilizar droga y lo hice en tal fecha, en tal lugar, tanta cantidad y bajo tales circunstancias. Porque de esa manera es que la confesión se realiza de forma plena y completa, porque el imputado hace coincidir su palabra con el hecho investigado. Ahora, si es ilícito o no, si encaja o no con el tipo penal, es una cuestión que en este momento, respecto a los presupuestos, no nos interesa, sino que eso interesa para el resultado final del procedimiento, pero para la aplicación, para que el juez permita que se someta al procedimiento abreviado, la confesión tiene que ser en estos términos: manifestar las circunstancias de tiempo, lugar y forma en la que fueron realizados o ejecutados los hechos por parte del imputado. Y además de confesar, tiene que expresar su consentimiento, su voluntad de someterse a este procedimiento abreviado. Tiene que decir que sí, entiende que es el procedimiento abreviado, que se lo ha explicado su defensor, que comprende plenamente los efectos, incluso en algún momento perjudiciales, pero también beneficiosos, que le pueden significar el aceptar someterse al procedimiento. Entonces confiesa y consiente él libremente de someterse al procedimiento, y ya tenemos como que dos puntos importantes: la postura fiscal
la confesión y consentimiento del imputado. El tercer integrante de esta fiesta, lo he dicho, es el defensor, y él tiene que dar unas acreditaciones, tiene que acreditar, respaldar o dar legalidad respecto a la forma en la cual el imputado está interviniendo en este proceso y está confesando. Entonces el numeral tercero de este artículo 417 es bastante claro en que es presupuesto fundamental e indispensable para la aplicación del procedimiento abreviado que el defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. Es decir, que no fue forzado. Él da cierta garantía de legalidad, o una garantía de legalidad importante para la aplicación del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Por un lado, porque es su defensor técnico. Él conoce mejor que nadie, mejor que el imputado, cuáles son los efectos jurídicos. Se los debe explicar y tiene que darle certeza al juez de que no se le está forzando al imputado, que él libre, voluntaria y espontáneamente está sometiéndose al procedimiento abreviado sin que una fuerza externa lo esté obligando a confesar y a consentir un régimen de penas específico. Entonces, es importante entonces el papel del defensor para poder generar certeza en el juzgador de que la voluntad de parte del imputado no ha sido vulnerada o afectada injusta o ilícitamente por el fiscal o por cualquier otro sujeto procesal, incluso la víctima. Entonces, él con esto está dando esa robustez de legalidad al proceso y de garantía a los derechos fundamentales del imputado, pues de alguna forma él con su confesión está rompiendo ese principio de presunción de inocencia y el defensor acredita que esto ha sido lícito y además de lícito, legítimo, pues también existe un principio de autonomía de la voluntad que en todo caso se le ha respetado al imputado para que éste se someta a este procedimiento especial con todos sus componentes y sus características. Finalmente, porque ya lo dije hace unos minutos, no lo retomaré de forma amplia, se requiere el consentimiento de la víctima, pero este presupuesto no tiene la misma magnitud y el mismo impacto que los otros tres. Esto significa que se debe escuchar a la víctima y quizás aquí tendríamos el elemento más relevante en relación a la participación. Se tiene que saber qué quiere la víctima, cuál es la intención de la víctima, cuál es la voluntad de la víctima respecto al sometimiento de un procedimiento abreviado. Pero su falta de consentimiento o su negativa no puede ser determinante para que el juez admita la aplicación del procedimiento abreviado. Se le ha de escuchar, se tomarán en cuenta sus razones, pero no son determinantes para que por la negativa de la víctima el juez no quiera aceptar este acuerdo, este negocio entre fiscal, defensor e imputado. Sobre esto, repito, ya hemos hablado y entonces pues no tiene caso el extendernos más en este punto. Ahora que ya tenemos claro qué es lo que se requiere para posibilitar la aplicación de un procedimiento abreviado, conviene que meditemos, aunque sea brevemente, en qué beneficio se puede obtener a partir del mismo. O sea, estamos diciendo, y ya lo hemos dicho con claridad, que el fiscal, está consintiendo en que se reduzca el umbral penitenciario y que por lo tanto la pena a imponer va a ser menor. Estamos diciendo que también el imputado está reconociendo hechos y con esto confiesa un hecho delictivo de que se le está acusando y él mismo es una de las pruebas principales por las cuales se puede romper el principio de presunción de inocencia que le respalda, como le dije al principio de la clase, que es esa aura que le protege en cuanto a la imputación que se le está haciendo. Entonces, ceder por un lado al fiscal y ceder por otro lado el imputado y obviamente con la guía, con la orientación y la asistencia del defensor respecto a al imputado. Entonces, algo se debe obtener, algo bueno tiene que haber de generar este tipo de negocios o acuerdos entre los sujetos principales del proceso penal salvadoreño. Entonces, vamos a ver
así de forma breve, rápida, cuáles son algunos de estos beneficios que personalmente puedo encontrar. En uno es que potencian la aplicación real, concreta, específica del principio de celeridad y economía procesal. Es tan así como que el día de la audiencia inicial, apenas a 3 o 4 días de haber nacido jurídicamente el proceso penal en contra de una persona, se le puede estar dando fin. Nos evitamos que se llegue a engrosar más la cantidad de procesos que son conocidos en la fase de instrucción. Incluso evitamos que haya un juicio más, una vista pública más, porque aquí en la audiencia inicial, en las primeras etapas del proceso, se le está poniendo fin. Entonces vamos generando eso, concentrar en un solo momento procesal una serie de actos que son propios de un proceso posterior o de las otras etapas del proceso. Esto obviamente genera celeridad y economía procesal. Y cuando hablamos en economía procesal o nos referimos a economía procesal, tenemos que ver todos los ámbitos en los cuales se pueda generar esa economía de actos procesales. Pues uno de ellos es obviamente el aspecto temporal. No nos vamos a tardar 7, 10, 12 meses, que es desgastante para el fiscal, para el Estado y su institucionalidad, y para el imputado. Estar durante 12 meses metidos en un proceso, y muchas veces pues esto genera estrés, desgaste innecesario, cuando lo podemos solventar en la audiencia inicial, lo podemos hacer en la audiencia preliminar, o incluso pues si no pudimos llegar a un consenso previamente, aún se podrá hacer en la vista pública. Esto tengámoslo claro, siempre y cuando estemos en la fase de incidentes. Si se agotó la fase de incidentes, el juez que dirige la vista pública pregunta: ¿hay incidentes que proponer? Y no dijimos nada, ya no es posible que se pueda solicitar la imposición o la aplicación de este procedimiento especial. Entonces, más allá de eso, concentramos actos procesales de pues un tiempo de mayor duración a hacerlo de una forma rápida, eficiente y que nos dota de esta economía procesal, incluso en términos económicos. Los costos para las partes procesales de un juicio pues obviamente son altos, los costos para el Estado, todo tipo de costos económicos, humanos, etcétera, se van a disminuir a partir de la aplicación de este tipo de procedimiento, y por lo tanto volvemos más real, más concreto el deber ser de un principio de celeridad y economía procesal, pues recordemos que este es el eslogan, el lema del órgano judicial: una pronta y cumplida justicia. Y una justicia que es tardía no es verdadera justicia. Entonces aceleramos la aplicación de la justicia. Pero también, en pro del imputado, reduce considerablemente el umbral penitenciario. Ustedes recuerden que en el caso del derecho penal salvadoreño no tenemos una pena fija en ningún tipo penal. Habrá algunas excepciones que podamos encontrar por ahí, pero lo cierto es que tenemos umbrales penitenciarios, donde tenemos un mínimo y un máximo de la sanción para cada caso en concreto. El que matare a otro será sancionado con pena de prisión de 10 a 20 años. De estos 10 a los 20 años es el umbral penitenciario. La pena que se ha de imponer a la persona no podrá ser menor a 10 años ni mayor a 20 años en el caso del delito de homicidio simple. Entonces, este rango mínimo máximo representa este umbral penitenciario o sancionador que el legislador establece para cada tipo penal. Si se somete el caso a un procedimiento abreviado, ese umbral se verá reducido, y esto es en favor del imputado, porque el imputado podrá obtener una pena menor a la que en su momento podría habérsele aplicado. Entonces, esto es beneficioso para él. Es beneficioso, obviamente, para el imputado, porque incluso a partir de la pena que se puede imponer, vamos a ver que posibilita la sustitución de la pena impuesta. Y esto es porque es posible sustituir una pena, particularmente la pena de prisión, cuando la pena impuesta no supere los 3 años.
Esto significa que si de la negociación entre el fiscal y el defensor se concluye que se le va a solicitar al juez que si se encuentra culpable del hecho delictivo al imputado, se le imponga una pena de 1, 2 o hasta 3 años, esta pueda ser sustituida por trabajo de utilidad pública. Incluso existe la posibilidad de una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Circunstancias que ustedes ya conocen, pero los podemos o lo vamos a desarrollar un poco más cuando estemos hablando propiamente del régimen de penas. Importante aquí entonces es que puede verse beneficiado el imputado porque eludirá la aplicación de una pena de prisión, posiblemente por trabajo de utilidad pública. Y esto es favorable para él, pero también favorable para el Estado. Una persona menos en los recintos carcelarios. Entonces, esto implica menos gastos y volvemos a este punto de la economía procesal y menos desgaste para las familias y para el imputado mismo. Y también, obviamente, aquí lo he puesto como número 5, genera una mayor efectividad en la finalidad de las penas. Las penas que han sido definidas por el legislador en el proceso penal o en el derecho penal salvadoreño, si se recuerdan ustedes de las primeras clases de derecho penal, verán que la pena tiene una finalidad de prevención del delito, una prevención general, de aquella disuasión al colectivo para que no cometa un hecho delictivo porque terminará en la cárcel, pero también una finalidad de prevención que es especial en el imputado, que el imputado pues modifique sus patrones conductuales y obviamente si se le da una oportunidad y si él sabía que pesaba sobre él la posibilidad de pasar 5 años en la cárcel, pero en lugar de eso pasará 3 años haciendo trabajo de utilidad pública y no quiere volver a pasar por ese estrés, no va a tener que pasar por la universidad del delito, que puede ser una penitenciaría, una cárcel. Entonces obviamente generar en él esa posibilidad de que esa finalidad preventiva de la pena sea cumplida en él en particular, porque se vio beneficiado y ese beneficio pues tiene que darle una segunda oportunidad para que él pueda tener una conducta diferente y obviamente si hay condena, esto favorece considerablemente al combate de la impunidad. Entonces, no es un negocio solamente para el fiscal, el defensor y la víctima, sino que es un negocio que al final beneficia mucho más. Beneficia al imputado, no es un negocio entre el fiscal y el imputado. Beneficia al imputado, obviamente, al fiscal porque probablemente obtenga una sentencia condenatoria, pero también beneficia al Estado y al colectivo en general, y por lo tanto, la aplicación de este procedimiento resulta ser útil y valiosa para los procesos penales en el sistema penal salvadoreño. Bueno, jóvenes, agradezco infinitamente la atención que ustedes están prestando a este material que se les ha elaborado con entusiasmo y con el deseo de poder incrementar, acrecentar más sus conocimientos. Por razones de tiempo, por motivos de carácter eminentemente pedagógico, no continuaré en esta entrega con las otras partes de la temática que serán relativas al régimen de pena y a los procedimientos para efectos de no saturar en un solo video pues más tiempo del que pueda ser pedagógicamente oportuno. Ustedes podrán escucharlo y esperen que posteriormente prepararé una segunda entrega en la cual desarrollaré concretamente el procedimiento a seguir y obviamente este régimen y este nuevo umbral penitenciario. Gracias, repito una vez más por su atención y nos escuchamos en la próxima.